retomando por donde lo ha dejado Pedro, estoy de acuerdo con él en que Estados Unidos tiene un declive inminente, claro, y ningún economista es capaz de predecir en qué momento se va a producir la inversión y la caída definitiva del dólar. En esa tesitura yo soy de los que opino que China está encima de una bomba de relojería y que Estados Unidos, la impresora, pues no deja de darle al botoncito, como decir, lo que decía Jesús, ¿no? Los bosques llegará un momento que se le acabe la madera para imprimir papel. En estas circunstancias, pues la devaluación del dólar es continua. Europa está jugando a dos bazas. No estoy de acuerdo con una posición tan clara con lo que ha dicho Trichet. Todos estamos más o menos coherentes que puede ser que los tipos vuelvan a subir en julio, salvo alguna circunstancia excepcional, porque en Trichet todo es impredecible, incluso hasta las ruedas de prensa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que yo creo que la posición de Trichet no es tanto la del dólar, sino la Europa de dos velocidades que no se quiere reconocer. Tenemos el problema de los periféricos, tenemos el problema de Alemania, y sabe que una subida de tipo fuerte y seria rompería directamente el euro. Es decir, lo haría trizas porque ni Portugal, ni Irlanda, ni Italia, ni España está preparada para una subida de tipo inminente ni rápida. ¿Quién tiene aquí la última palabra? Pues básicamente yo creo que la tienen los grandes tenedores de dólares. Y los grandes tenedores de dólares, pues hay que mirar a Asia. Y China pues va a tener un gran peso específico en toda la evolución del dólar. La economía estadounidense está destrozada, es obvio. No está creando empleo, no está generando y no existe una traslación de la riqueza financiera a la economía real. Desempleo no lo están controlando, no están creando empleo. Están dando unos datos de PIB que vete tú a saber exactamente de dónde vienen, porque el análisis detallado del crecimiento en USA pues es impredecible, tampoco existe una fuente clara ni fiable, y yo creo que en un horizonte de 5 o 10 años el dólar dejará de ser lo que es hoy en día, salvo algún acontecimiento geopolítico importante que, hablando de Estados Unidos, evidentemente creo que es mucho más probable que provoquen eso antes que una caída en serio del dólar, ¿no? Por el resto, cualquier predicción a corto plazo, pues básicamente los intervalos que nos estamos moviendo, el euro bailando entre 1,40 y 1,50 y una previsión pues de crecimiento cero en la zona es decir, la zona euro y el oro hacia arriba, manteniéndose sobre los 1.500 pues aproximadamente como está, o incluso subiendo. Bueno, desde el punto de vista de la inversión. Sí. Bueno, nosotros el riesgo de un crash del dólar sí que lo vemos, porque al final Bernanke lo que se está dedicando a hacer es monetarizar la deuda, pasársela a todo el mundo e ir imprimiendo papelitos. Entonces, emiten deuda a Estados Unidos, la compran ellos mismos repartiendo dólares. Entonces, muchos de estos dólares ahora están volviendo y están en el pasivo del balance, pero en forma de depósitos de los bancos que lo ingresan en la FED. Pero, ¿qué pasa si hay cualquier cosa y los bancos empiezan a reclamar ese dinero? Ahí prácticamente se multiplicarían por 3 los dólares que hay en el mundo. Entonces, evidentemente, esto nos podría llevar el dólar. Ahora hablamos de 1,50, pero no sabemos hasta cuándo. 1,70, 1,80, no se sabe, porque sería triplicar los dólares casi en mercado. Entonces, frente a esto, la reacción de Trichet me parece lógica, porque desde el punto de vista del euro, a nadie del euro le interesa un euro tan fuerte como el que hay ahora mismo. Hablamos mucho del riesgo que hay, y lo tenemos, pues si hay subidas de tipos en la zona periférica con estas deudas que no se podría soportar, pero no estamos hablando, por ejemplo, de que Alemania está creciendo y está teniendo también gracias a que ha tenido un euro muy flojo, y esto le ha permitido exportar. Pues ayer sacó resultados BMW, o antes de ayer. Entonces exporta crecimientos de 30% en China, exporta coches a Estados Unidos, y esto con el euro a 1,20 pues era muy fácil. Con el euro a 1,50 pues los precios han subido un 20% por encima. Pues a ver cómo les afectan las cuentas a estas empresas en los próximos años. Hombre, por lo menos hoy el mensaje, como decía Remo, el mensaje de Trichet ha sido ese. En junio damos mus, o sea, pasamos. En julio, al menos, puede que sí se produzca esa próxima subida, si es que se produce. Y después veremos. De alguna forma se han influido las expectativas. El mercado había descontado que al final de año los tipos estaban al 2 en la zona euro. Con el movimiento de hoy, a lo mejor el mercado se apacigua un poco y lo sitúa, bueno, él lo sabe mejor que nosotros, en torno a 1,75 tal vez, como nivel de llegada de 2011, ¿no? Posiblemente tendría continuidad, o esa es la voluntad del BCE. Y de alguna forma, pues eso, Trichet de algún modo ha dejado entrever que vale, que a lo mejor aceptamos un euro 1,40, 1,45, es lo que nos toca en la situación actual, pero claro, ayer estaba 1,49,4, un euro 1,50.
50 y por encima con la Europa periférica y demás, y además costaría todavía más, ¿no? En este sentido, y no sé, por llevar un poco al territorio nacional, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, y por poner una referencia, el Gobierno este año, sus previsiones de crecimiento que tiene para España es de un 1,3% de crecimiento en la economía española. De demanda interna, la aportación de la demanda interna es 0. Y la aportación de la demanda externa es 1,3. Es decir, todo lo que va a crecer España este año, según las previsiones del Gobierno, es por demanda externa. Claro, ¿con qué euro? ¿A 1,20, a 1,30, a 1,40, a 1,50? Entonces, a partir de ahí hay que descontar más cosas. Si hay menos crecimiento, ¿cómo irán los ingresos del Estado? Quiero decir, ¿cómo se cumple el objetivo de déficit público de 6% previsto para este año? Es decir, a partir de ahí tenemos que ir bajando de aquello que parece tan alto, que es el euro, dónde está y cómo nos afecta. España fía todo su crecimiento de este año al sector exportador. Y no es lo mismo exportar a 1,20 que a 1,50 o que a 1,60. Entonces, en ese sentido, a lo mejor es otro de los temas de debate, ¿no? En ese sentido, bueno, yo una de las esperanzas que tenía para el euro era el tema de los periféricos que tuvieran problemas, que eso es lo que yo creo que no nos podía salvar un poquito de esa gran fortaleza que tenía. No obstante, yo aquí ya, y enfocando un poquito por tema de Europa, os preguntaría una cosa. Va a haber quita, bueno, vamos a hablar de Grecia por no herir sensibilidades y no hacer comparativas. ¿Realmente pensáis que va a haber quita en Grecia? Y luego, ¿realmente pensáis que Grecia puede ser competitivo dentro del euro? O sea, ¿cómo salimos del problema que tenemos a día de hoy con un país que parece que tiene problemas para ser competitivo, que tiene una deuda que parece que le prestan más, pero no parece que se pueda resolver vía siendo menos, o sea, el gasto, reduciendo el gasto? O sea, ¿cómo pensáis que se puede llegar a salir de todo este problema? Hombre, yo creo que el mercado, cuando los bonos griegos a 2 años cotizan al 23%, 25%, no sé si era esta mañana, ya está descontando que va a haber una quita, porque si no, vamos a invertir todo nuestro dinero en bonos griegos. Pero la Comunidad Europea y el ministro griego están venga y venga a decir que no. La situación, evidentemente, es insostenible. Estos países tienen dos problemas, uno de liquidez inmediata, y que hay que ayudarles a solucionarlo, y dos, de solvencia. Entonces, la liquidez es fácil, les prestas el dinero, pero la solvencia, prestándoles dinero a unos tipos muy altos, países que no están creciendo, pues es que, aunque dedicasen todos sus esfuerzos en reducir déficit y tendrían superávit, tienen un nivel de deuda y un nivel de tipos que es que no pueden, o sea, incluso con todos sus esfuerzos no podrían repagar esta deuda. Pero incluso, aun quitándoles deuda, ¿creéis que son países que dentro del euro pueden ser competitivos? O sea, esos países realmente o están... O sea, porque evidentemente ellos, si tuvieran otra divisa, tendrían otras armas para competir de otra forma. No sé si ahora mismo es un problema endémico o pensáis que se puede solucionar. Hombre, yo creo que en el caso particular de Grecia ya empezó con mal pie, ¿no? El problema es que lo hemos sabido luego. O sea, de alguna forma su incorporación al euro fue tejida con artimañas o con unos datos que verdaderamente no se correspondían con la realidad. Por desgracia, como muchas de estas cosas o como lo que ocurre con la crisis, lo hemos visto a toro pasado. O hemos descubierto que las cuentas públicas de Grecia no se correspondían con la realidad, que su incorporación al euro fue maquillada, es decir, con los criterios de Maastricht maquillados. Entonces, no se tenía que haber incorporado en el momento de incorporarse al euro. También es cierto que en muchos países, y esto ya es más una opinión personal clara, la incorporación al euro fue como una fiesta. Es decir, disfrutamos en un país como España, o como Portugal, o como Grecia, o como Italia, de unos tipos de interés, y muchos de ustedes lo saben mejor que nosotros, que nunca habíamos vivido. Tipos de interés al 3%, al 4%, cuando veníamos de tipos de interés en los 90 de 2 dígitos en España. De los 90, de 1990, no estamos hablando de 1790, sino que antes de ayer, por decirlo así, los tipos en España estaban a doble dígito. De repente nos encontramos con una economía que crece, que tenemos tipos de interés bajos y que somos el país que más cédulas emitía de España, que más de Europa, que más empleo creaba. O sea, éramos los verdaderos ricos de la zona euro. Pero alguien en esa fiesta nos tenía que haber dicho, cuidado, esto cuando se acaben o suban los tipos, cuando haya que pagar la deuda, ustedes verán que ya no pueden devaluar la peseta porque ya no la tienen para salir adelante de una crisis. Tienen que competir por narices. Es decir, siendo buenos, siendo competitivos, no vas a devaluar tu peseta más. Entonces ahora estamos viendo la contracara de estar en el euro. Tuvimos tipos bajos durante mucho tiempo, tuvimos una fiesta, España gozaba una estabilidad, se emitía deuda al mismo interés que Alemania, o incluso por debajo de Alemania. Y ahora estamos viendo un poco la contracara y que hay que competir siendo buenos, siendo competitivos, no devaluando la peseta. Ya no tenemos devaluación de la peseta.
es opinable. Pero desde luego hay países como Grecia que tienen, ¿cómo van a ser competitivos o son competitivos dentro del euro? Resulta bastante costoso cuando su incorporación al euro fue muy polémica. Y lo que está claro es que los países dentro del euro, para poder exportar, para poder crecer, tenemos que ser competitivos. Y eso en España, hasta que se demuestre lo contrario, y por desgracia, solo lo vamos a conseguir a corto plazo siendo más pobres. Y yo solo lo veo así. Es un mensaje muy crudo. Pero para ser competitivo, los salarios, nuestra productividad, hay cosas que tenemos que mejorar. Y es la única forma, porque ya no tenemos la artimaña de la peseta, ya no tenemos otros atajos. Y en ese sentido hay que apretarnos el cinturón y en la medida posible remar todo lo que podamos, todo lo que podamos. Respecto a las quitas, yo no las veo tan claras, a pesar de que pueda ser una solución, pero Europa no puede consentir una quita en ningún territorio porque se estaría desplazando simplemente el problema de unos estados a otros. Al fin y al cabo, la deuda está contraída con una serie de estados miembros y supongamos la gracia que nos haría España que los 9.000 millones de euros comprometidos con el rescate a Grecia no nos los pagaran y los tuviéramos que sumar a nuestro déficit. Es decir, una quita no deja de ser una diseminación del problema al resto de economía. Entonces, la solución no pasa por ahí. Y además, Trichet mismo hoy mantiene la tesis de que la quita no entra dentro de los planes del BCE y no es una de las estructuras, es decir, de las medidas básicas a afrontar. ¿Que será una solución? Pues depende. Tampoco lo veo yo tan claro que sea una quita. Es decir, el problema es que una economía tiene que ser productiva y una economía tiene que ser capaz de pagar sus compromisos. Grecia está produciendo algo a día de hoy, aparte de paro y déficit, como puede estar España, como puede estar Portugal. Pues no. ¿Quiénes están pagando las circunstancias? Sus ciudadanos, lo mismo que las estamos pagando aquí. Es decir, las estamos pagando con 5 millones de parados, con los precios cada día más al alza, con congelaciones de salarios, recortes en pensiones. Y yo creo que aquí Europa debería plantearse y comenzar a preguntarle a los ciudadanos qué opinan de todo esto. Es decir, qué opinan los funcionarios, qué opinan los pensionistas, qué opinamos de que estemos pagando la gasolina a 1,35, 1,40 ya mismo. Y la solución no pasa por ahí, es decir, la solución pasa por reestructurar la base de la economía. Nuestra economía se ha ido, la economía griega no existe como tal, y fundamentalmente porque tiene un volumen de fraude tremendo y las cuentas se las inventaron. En Portugal es las mismas. Pero que aquí la última palabra la tienen los ciudadanos, ya no es una mera cuestión de quita. Yo creo que nos vamos a un problema más institucional que otra cosa. Es decir, un problema de cobertura de Estado, de unidad de Estado. Hablando en plata. Portugal mismo, el Parlamento de Portugal, dijo que no quería un plan de ajuste, que sí, que era duro, era complicado, y ahora pues le han metido el doble. Es decir, le ha pasado como el niño malo que no ha hecho los deberes, ¿no? Ahora te castigamos con 2 platos. Y ahora les parece perfecto a todo el mundo. Yo imagino que los portugueses tendrán algo que decir. No sé, si vais por Portugal y los billetes de 100 euros han desaparecido, los de 50. No sé dónde estarán. Si vais, tenéis ocasión o habláis con alguien que trabaje con Portugal o que maneje efectivo, y la gente en Portugal se está empezando ya a mosquear y a cansar de recortes, a cansar de subida de impuestos, a cansar del discurso de que no somos productivos, de que no producimos, de que no somos competitivos. Y yo creo que tenemos que ir cambiando, pero las bases, es decir, las bases. Y ojo, que no quito razón, que pueda ser que tengamos problemas importantes de productividad, que tengamos un sobreendeudamiento muy, muy elevado en muchas familias o en muchas economías, ya no solamente españolas, sino a nivel europeo, pero que las gomas hay que estirarlas hasta que se rompen. Y yo creo que la situación es planteable. Y muchas veces desde los parlamentos, tanto los nacionales como los europeos, como las autoridades monetarias, van en una onda que los ciudadanos nos estamos quedando al margen. Si nos estamos quedando al margen, mucho. Y la situación no puede mantenerse indefinidamente así. Sobre todo la situación del estado de bienestar que tenemos, no nosotros solamente, sino toda Europa, entendiendo por estado de bienestar una serie de coberturas a cambio de pagar unos impuestos, y que ese estado cada día vaya menos. Pagando más impuestos, recibiendo menos, perdiendo condiciones laborales, situaciones laborales. Evidentemente, si este es el mundo al que caminamos, pues mire, yo me bajo mañana. Imagino que muchos de ustedes pensarán por el estilo, vamos.